Es el día de Acción de Gracias. Estaba recordando que siempre solemos ser muy pocos en la iglesia. Para mí ha sido un poquito nuevo esto porque creo que es una tradición, sí, de una parte del cristianismo, pero un poquito más en el sentido de los Estados Unidos, al menos de mi parte en Monterrey, no era común la celebración de esta fiesta, de este recordatorio de la manera en que Dios había provisto. Pero siempre es bueno agradecer a Dios. Las Escrituras nos mandan el estar agradecidos siempre, y qué mejor para nosotros de hacerlo hoy dentro de su casa. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos, de la carta a los Colosenses. Vamos por favor al capítulo número 1. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, que Cristo debe ser el contenido de nuestra oración. Cristo debe ser el contenido de nuestra oración. Y lo he estado repitiendo mucho, que el énfasis al decir que Cristo debe ser el contenido de nuestra oración no es el hecho de que cuando oramos, cuando hacemos esto, incluyamos a Cristo de manera literal en las oraciones. Eso es algo muy obvio, sino que el contenido de ella debe de ser con el propósito de que nosotros y por los que oramos nos lleven a moldarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, si nuestras oraciones están dirigidas únicamente para nuestro beneficio personal, no tomando en cuenta el reino de Dios, no tomando en cuenta nuestro estado actual y no sometiéndonos a su voluntad, nuestra oración no está dirigida ni permeada por la persona de Cristo. Y la semana pasada empezamos a estudiar estos pasajes y nuestro primer encabezado fue la vida de oración de Pablo. Y hacía énfasis, hermanos, a que a veces es muy necesario observar la vida de oración de otras personas y ver cómo Dios les ha ayudado en esa práctica. Y qué mejor observar la vida de oración de un hombre que gran parte de su enseñanza la tenemos como inspiración divina. Y este primer encabezado les decía que era de una manera tácita, porque aunque no se nos dice explícitamente que lo observemos y lo imitemos, sí es recurrente la manera en que Pablo ora. Y lo primero que veíamos era que era una vida de oración que no cesaba o que era muy constante, lo cual significa que tenemos que practicar la oración que vuelve a suceder. Una oración constante es aquella oración que vuelve a suceder, recordando que el Señor es soberano y que dentro de esa soberanía de Dios, a Él le place obrar cuando sus hijos oran muchas veces. Es por eso que la oración suele ser un misterio. Pero también no cesar de orar significa que estamos conscientes todo el momento y siempre estamos conscientes de la presencia de Dios. Les decía una oración que era Coram Deo, que es vivir siempre delante del rostro de Dios. Así que una persona no necesita estar de rodillas, no necesita tener sus ojos cerrados ni sus manos juntas todo el tiempo ni todos los días para orar. El hecho mismo de estar conscientes de quién estamos delante, de quién nos observa, y de pasar todo lo vivido y todo lo que experimentamos bajo el filtro de las Escrituras y de la persona de Dios, es una manera especial de orar. Bueno, veíamos la vida de oración de Pablo, también que practicaba el orar por todos los hombres, no se limitaba a su núcleo, no se limitaba a sus colaboradores, sino que oraba por todos los hombres, incluidos aquellos que no conocemos. Y por último, recalcamos que la oración era espiritual, no se limitaba a orar por aspectos de salud, por aspectos laborales o por aspectos muy específicos, sino que iba más allá. Y en esta oración, vean el versículo 9, por favor.
Colosenses capítulo 1, versículo 9, y veíamos que la oración de Pablo era principalmente espiritual y que cada vez que Pablo menciona sus oraciones prácticamente tiene el mismo sentir. Observen una vez más, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es espiritual la oración porque al estar completos en el Señor y al poseer el conocimiento verdadero, vamos a estar dispuestos a poder hacer frente ante cualquier situación. Y hacía un gran énfasis, hermanos, de que las personas principalmente no necesitan necesariamente estar sanas de su enfermedad para poder estar dispuestas para el Señor. Si una persona es sanada de su enfermedad, pero si no ha entendido que su contentamiento está en el Señor, su salud realmente va a servir de poco para que pueda estar en paz con el Señor, porque si primero fue la enfermedad lo que le provocó esa ausencia de paz, al rato será un descontento, una angustia, una queja, una inconformidad, pero el estar completos en el Señor nos va a permitir hacer frente a la enfermedad, a la inconformidad, a cualquier cosa que se nos pudiera presentar. Y hoy vamos a continuar con esto, y un segundo encabezado que vamos a estar estudiando hoy es que las oraciones deben de ser principalmente para obtener un conocimiento verdadero, o debemos de orar por un conocimiento verdadero. Así culmina nuestro versículo 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dentro de las muchas razones y dentro de las muchas cosas por la cual haríamos bien en orar, Pablo enfatiza que lo hagamos por el conocimiento. Si pudiéramos comentar o si tendríamos que hacer un comentario de este primer verso, sencillamente diríamos que hay una cosa por la cual oro por ustedes, diría Pablo, y es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No solamente que la conozcan, sino que verdaderamente ese conocimiento les llene, les sature, de tal manera que puedan ser personas dominadas por ese conocimiento. Y para entender más la relevancia de esta oración, entendamos su sentido. Observe la palabra llenos. Dice nuestro pasaje en el versículo 9, de pedir que seáis llenos del conocimiento de Dios. Existe una gran diferencia, hermanos, entre conocer algo y entre estar dominados por eso que conocemos. Es muy diferente que nosotros hoy conozcamos algo y que estemos dominados por ese conocimiento. Es muy diferente. Hay bastantes personas en el mundo y puede haber personas en nuestra iglesia que conozcan los hechos de las Escrituras sin que necesariamente esos hechos dominen su vida. Y es algo a lo cual hace énfasis Pablo. La palabra plerón, que es la palabra griega para llenos, significa sencillamente llenar algo hasta su máximo nivel, de tal manera que no hay cabida para ninguna otra cosa. La palabra lleno aquí significa sencillamente totalmente completo. Y por lo que Pablo está orando aquí, es que las imperfecciones de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios cada día sean eliminadas por medio de la plenitud de un conocimiento auténtico y verdadero de Dios. Así que el énfasis, hermanos, no es que meramente conozcamos a Dios o que conozcamos algo de Dios y de su voluntad, sino que ese conocimiento sea total y pleno, de tal manera que nos sature. Y miren algunos ejemplos en la Escritura del uso de esta palabra que quizás nos va a ayudar a tener un poquito más en mente a qué se refiere Pablo. En Juan 16 leemos lo siguiente.
Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En este pasaje se usa la palabra llenado vuestro corazón. Lo que significa aquí que está diciendo Jesús es que la tristeza en los discípulos albergó totalmente su vida en ese momento, de tal manera que no podían equilibrar lo que era la tristeza con la felicidad que aún estaba por tener ahí a Cristo. La tristeza había ganado gran terreno de tal manera que los llenaba, los dominaba. Era tanto su sentir, su dolor, que los dominaba por completo. Vean otro ejemplo. En Lucas capítulo 5, versículo 26 se nos dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. A veces leemos tan rápido esto que no nos ponemos a pensar en lo que provocó. Aquí notamos nuevamente el mismo término. Todos estaban sorprendidos y esta palabra está dicha bajo el contexto de la curación de un hombre cojo. Fue tan impresionante lo que los discípulos presenciaron que dejó a todos totalmente anodadados, que estaban llenos de temor por lo que habían presenciado. Piensa quizás en un momento de tu vida, algo que tú has presenciado, que te impresione tanto, que ese sentir del momento te domine por completo, que ya no hay lugar para ninguna otra emoción más que lo que estás sintiendo en el momento. Ahora, bajo lo hablado, hermanos, y tomando en cuenta el uso del término de llenos, es evidente que el fin de Pablo era que los colosenses estuvieran totalmente dominados por el conocimiento de Dios. No se trataba de conocer unas cuantas cosas, de memorizar algo, de aprender un artículo de fe, una confesión de fe, no, sino que era que el conocimiento sea de tal magnitud que pueda llenar nuestra vida de tal manera que ese conocimiento termine por dominarnos y por saturarnos. La fe cristiana, hermanos, se ha de vivir y se ha de expresar bajo el cimiento del conocimiento de Dios y no bajo el peligroso emocionalismo. Sí, fuimos creados con emociones, pero éstas han de someterse al conocimiento de Dios, de tal manera que lo que nos debe regir en todo momento es la verdad de Dios y no la emoción presente. Si tú estás pasando, hermano, por un momento difícil, de cualquier índole, ya sea de enfermedad, ya sea de soledad, ya sea de angustia, de inconformidad, sea cual sea la situación que un creyente pudiera estar pasando, existe la gran posibilidad que dentro de ese momento el creyente experimente sensaciones donde se sienta rechazado, separado, que de alguna manera Dios lo ha olvidado. Y en ese momento, si el creyente le da más lugar a su sentir del momento, a su emoción, cae en el emocionalismo que es tan peligroso y tan perjudicial en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. ¿Se imaginan cómo serían las relaciones de los creyentes si lo que dominara en todo momento fuera la llenura del conocimiento de Dios y no la emoción del sentir? Pero es evidente en el Nuevo Testamento que lo que Dios desea para sus hijos es verdadero conocimiento. Chequen lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El Señor enriqueció a los creyentes en toda palabra y en toda ciencia, que no es otra palabra que alude también a un conocimiento que deriva en discernimiento espiritual. Vean en Colosenses capítulo 2, versículo 3, se nos dice que es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que estar en Cristo
Vivir en Él es buscar y obtener todos los tesoros de la sabiduría divina y del conocimiento. En Filipenses 1:9, que es una oración recurrente, en Pablo pide esto. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Leo estos versos, hermanos, para enfatizar la verdad de que el gran énfasis de parte de Dios para nosotros es que poseamos un verdadero conocimiento. Es por eso, hermanos, que suele ser tan contradictorio y tan difícil de entender que se desestime el conocer a Dios, que se dé más pauta a un emocionalismo y a un sentimentalismo en la fe que al verdadero conocimiento, ignorando que es el conocimiento lo que va a producir sentimientos auténticos por el Señor, emociones auténticas por el Señor y piedad auténtica. No podemos impulsar la piedad, no podemos impulsar el amor ni el servicio en la iglesia local sin el fundamento de un verdadero conocimiento. En estos días se hace un gran énfasis en muchos seminarios sobre el conocimiento, pero en el sentido académico y no en el sentido de la piedad. Es por eso que hay muchos teólogos en el presente con cierto conocimiento, pero sin piedad, porque es un conocimiento meramente académico en donde Cristo definitivamente no es el centro ni es lo que regula tal conocimiento. Y lo que está propiciando aquí el Señor y el apóstol Pablo no es un conocimiento en el sentir académico, sino el sentir piadoso. Nosotros buscamos un conocimiento que nos lleve a la piedad, que nos lleve a la humildad y que nos lleve a un verdadero amor por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención del apóstol Pablo. Pero nuestro pasaje sigue enfatizando no solo el conocimiento, sino también que ese conocimiento se representa en conocer su voluntad. Vean nuevamente el versículo 9, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Al leer este pasaje no podía sacar de mi mente que si algo fue el centro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue la voluntad del Padre. Él dijo en una ocasión, vine a hacer la voluntad del Padre. Él oró en el huerto, que no se haga su voluntad sino la del Padre. Él le dijo a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad del que lo envió. Y aparte a nosotros nos enseñó a orar que se hiciera la voluntad del Padre. Así que la voluntad divina debe de llenar todo y debe de dominar todo la vida cristiana. Es crucial que un cristiano conozca la voluntad de Dios. Venimos hablando de que el conocimiento del que está proponiendo el apóstol Pablo para la iglesia y al cual aspiramos nosotros no es un conocimiento teórico ni especulativo, sino estamos hablando de un conocimiento que transforma vidas. Aquel que cambia la forma de pensar, aquel que moldea nuestra conducta y que nos habilita para poder agradar en todo a nuestro Señor. Y ese es el tipo de oración y ese es el tipo de conocimiento que apunta hacia la persona de Cristo. ¿Sabes algo, hermano? Yo considero que de manera general, la mayoría de nuestros problemas y de nuestros errores se deben básicamente al desconocimiento de la voluntad de Dios en ciertas áreas y esferas de nuestra vida. La Escritura es muy clara en una parte de la voluntad de Dios que es descriptiva y general, donde se nos dice a todos los creyentes de manera explícita que nos apartemos de inmundicia, que seamos santos, que seamos agradecidos, que permanezcamos en Cristo. Esto con leer las Escrituras vamos a conocer la voluntad de Dios. Pero aquí estamos hablando de cómo esa voluntad de Dios nos puede llenar de tal manera que podamos aprender a vivir bajo esas realidades en todos los asuntos de nuestra vida.
El creyente todos los días se expone a situaciones para las que aparentemente la Escritura guarda silencio. Los jóvenes se enfrentan a la decisión de ¿qué voy a estudiar? Hay muchas carreras y yo qué voy a estudiar. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida profesional? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para casarme si sé que es una creyente, pero hay muchas chicas cristianas? ¿Cómo sé cuál es la indicada y viceversa? Los hermanos adultos viven buscando la voluntad de Dios laboralmente. ¿Cómo sé cuál es el trabajo idóneo? Pero el verdadero conocimiento, venimos hablando, que nos permite un discernimiento, llevándonos a poder obedecer. Y esta obediencia que propicia o que redunda en el conocimiento auténtico, se lleva a cabo mediante la sabiduría y la inteligencia espiritual. Así concluye nuestro versículo 9, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La versión de las Américas y la nueva Biblia de las Américas, en vez de decir inteligencia espiritual, hablan de una comprensión espiritual. Que mediante tener un conocimiento auténtico de parte de Dios, el creyente va a obtener sabiduría espiritual y va a poder comprender espiritualmente todo lo que gira a su alrededor. Y el énfasis es espiritual porque la comprensión del creyente no debe de estar en base a cómo lo que está pasando le va a ayudar a aumentarle su salario únicamente. Cómo lo que le está pasando le va a llevar un beneficio meramente carnal. Sino que aquí estamos hablando de cómo todo lo podemos girar en torno a Cristo y a la vida espiritual. Para esto, la Escritura nos habla de sabiduría y entendimiento o inteligencia o comprensión y usa dos palabras un poco diferentes, pero que van ligadas. Sofía para sabiduría y sunesis, que es para la comprensión espiritual. Ahora, cuando la Biblia habla de la sabiduría en el Nuevo Testamento, por lo regular implica la capacidad de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, para poder albergar los principios de la palabra. Es decir, ¿cómo podemos nosotros discernir la palabra en forma de sabiduría? ¿Cómo podemos obtener principios de la Escritura para el día a día? Y cuando hablamos del entendimiento y de la inteligencia espiritual, se liga porque nos habla de cómo esos principios ahora yo estoy capacitado para poder aplicarlos a nuestro día a día. Es decir, ¿cómo puedo vivir en base a la sabiduría de la palabra? Así que sabiduría y inteligencia espiritual es algo que propicia el conocimiento de Dios, que nos lo permite y nos dirige el Espíritu Santo. Cuando pasa eso, nuestra mente está bajo el control y bajo la saturación de las Escrituras. Toda esa verdad que vamos obteniendo en la sabiduría, ahí está, es sintetizada en nosotros, se convierte en la sabiduría de Dios en nuestra mente y después de eso estamos capacitados para aplicarla correctamente para nuestro día a día, de tal manera que nosotros enfatizamos que no existe tal cosa como una vida secular y una vida espiritual. Todo es una sola vida del creyente que en lo que llamamos secular, por medio de esta sabiduría y entendimiento, yo puedo vivir bajo los principios espirituales. Así que sí hay mucho que meditar sobre cómo Dios demanda que vivas bajo su voluntad en lo laboral, en lo familiar, incluso hasta en aspectos tan cotidianos y efímeros como el deporte. Todo tiene una connotación espiritual. Entonces, bien, pudiéramos ir resumiendo que
antes de buscar esos principios de la palabra, tengo que obtener sabiduría. Y antes de buscar la sabiduría, tengo que estar en el lugar correcto para obtener el conocimiento de Dios, y eso es mediante las Escrituras. Hay un libro de un escritor llamado John Stott, que es Tu mente importa. Y dentro de este libro, él tiene algunas ilustraciones prácticas de la importancia del conocimiento. Él habla del entusiasmo sin el alumbramiento, que dice que es algo que permea a la iglesia de este siglo. Gente muy entusiasta, gente muy animada, con mucho deseo de querer hacer las cosas bien, pero sin el conocimiento verdadero. Y él habla de 3 ilustraciones. El número 1 habla del catolicismo romano. Y aunque no es la única manera en donde se manifiesta esto, él usa este ejemplo. Y él dice que en este lugar, como en muchos más, se hace a un lado el conocimiento verdadero y se sustituye por el ritualismo. Dice que cuando en una iglesia se hace a un lado el conocimiento por el sacramentalismo sin fundamento auténtico, se cae en el ritualismo, que no es otra cosa más que el cumplimiento ceremonial sin razonamiento, sin adoración y sin un fundamento de la palabra. Es como si hoy en día nosotros celebráramos la cena del Señor y el bautismo sin un fundamento sólido, simplemente por cumplirlo. Es como si nuestra asistencia a la casa de Dios fuera únicamente promovido por un ritualismo, porque sé que lo tengo que hacer, porque sé que tengo que cumplirlo. Pero si lo que nos está impulsando a nosotros no es el conocimiento del Señor, no podemos adorar verdaderamente. Pero nos habla de un segundo ejemplo y habla de un protestantismo radical, y aquí menciona a un grupo ecuménico liberal que dice que hay un sector de la iglesia que se concentra en cosas sociales, en actividades sociales, en asuntos políticos, en todas esas cosas periféricas, y la razón es porque están en un estado de desesperanza, porque nunca parecen alcanzar algún tipo de verdad, porque no creen en la inspiración de las Escrituras. Entonces, sin un conocimiento auténtico, sin una base auténtica, miran para todos lados. Buscan una guía, busca algo que los dirija. Pero por último, habla también del cristianismo pentecostal, donde dice que toda la razón, toda la experiencia se convierte en el criterio de la verdad. Es decir, lo que se vive en una iglesia, lo que se siente, lo que se experimenta es la verdad, mas no el conocimiento de Dios. Y esto es muy peligroso. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de que nosotros no caigamos en el ritualismo, ni en el activismo, ni en estar dominados por la experiencia, sino por la verdad de Dios. ¿En qué nos basamos nosotros para decidir? ¿En qué nos basamos nosotros para saber qué es lo correcto? ¿Por lo que sentimos en el momento? ¿Porque así ha sido siempre? ¿O porque tenemos que identificarnos con algo? No, sino que debe de ser por el impulso de las Escrituras. De allí, hermanos, que se intente dar un énfasis constante al conocimiento del Señor y que el creyente esté habilitado para conocer a Dios. No se trata de que únicamente los que predicamos expongamos al Señor, sino que el creyente promedio y común que asiste pueda estar capacitado para conocer a Dios en las Escrituras. Y para concluir esta noche, veamos el fruto de ese conocimiento. Vean el versículo 10. Una vez que nos habla de esta oración, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el versículo 10, Pablo enumera 3 frutos
del verdadero conocimiento. Del primero que nos habla Pablo es que para que andemos dignos como es, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En la Biblia, cada vez que vemos la palabra andar, alude a la pauta cotidiana de nuestra conducta. Cada vez que se nos dice para que andéis, habla de nuestra rutina, de lo que nos caracteriza todos los días, no de ciertos momentos. Y una mente que es controlada por el conocimiento de Dios, que vive bajo la sabiduría y la comprensión espiritual, paulatinamente va a producir una vida digna del Señor. La mayor preocupación de nosotros no es vivir bajo los estándares sociales y mediáticos del presente, no es ser populares, no es ser frescos, sino que es vivir conforme a los estándares de nuestro Señor Jesucristo. Ese es a lo que apuntamos nosotros como creyentes. ¿Qué más da si en ese proceso parecemos obsoletos, si parecemos un poco ya pasados de moda? Nuestro anhelo es vivir agradando al Señor en todo. Y aunque parezca imposible que alguien pueda andar como es digno del Señor, esta es la enseñanza recurrente de las Escrituras y de los apóstoles. En 1 Tesalonicenses 2:2, Pablo nuevamente enfatiza esto. Vean, que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. A los de Éfeso también exhortó así, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. A los de Filipenses se les dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Dios no nos ha dejado solos en la tarea de andar de una manera digna de Él. Qué importante es esto, hermanos, porque nosotros no fuimos llamados como creyentes a complacer a todas las personas, a encajar en todos los círculos, a convencer a las personas de nuestra espiritualidad. Somos llamados a andar como es digno del Señor. Nuestra mayor preocupación no es nuestra reputación terrenal, es lo que piensa el Señor de nosotros. Esa es nuestra mayor preocupación como creyentes. ¿Estoy viviendo de manera digna según el Señor? Y sabes algo, hermano, no importa tanto si de manera general tú no eres aprobado por los hombres, siempre y cuando tú seas aprobado por el Señor. Aquí lo importante a destacar es que este andar diario en dignidad conforme al Señor es el resultado de ser llenos del conocimiento de Dios. Tratar de vivir una manera digna en nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios métodos, es una tarea imposible y condenada al fracaso. Cada vez que discipulamos, nos enfrentamos a un problema muchas veces. Es identificar si aquel que vamos a discipular es un verdadero creyente, porque si no nos vamos a envolver en la imposible tarea de enseñar principios cristianos a personas no cristianas. Y es por eso que nos preguntamos, oye, ¿por qué a esta persona le resulta tan difícil congregarse? ¿Por qué le resulta tan difícil abandonar ciertas prácticas? Bueno, porque les estamos enseñando principios cristianos a personas no creyentes. En el Nuevo Testamento se nos habla muchas veces de ciertas características que identifican a alguien que vive conforme al Señor. Se nos dice que el creyente debe de vivir en humildad, debe de vivir en pureza, debe de vivir en contentamiento, debe de vivir en buenas obras, debe de vivir de manera distinta al mundo, en amor, en luz, en sabiduría y en verdad, por mencionar unas cuantas cosas. Así que si tú te preguntas, hermano, ¿cómo es vivir de manera digna según nuestro Señor? Es viviendo humildemente, es viviendo en pureza, teniendo contentamiento,
en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, siendo sabios, manifestando amor y sobre todo siendo regidos totalmente por la verdad de las Escrituras. Pero en segundo lugar, no solamente el conocimiento produce una manera digna, sino que también produce fruto en toda buena obra. En Juan 15:8 se nos dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. A los de Roma, Pablo les dijo también: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. La Biblia define el fruto de muchas maneras, pero aquí Pablo habla de un fruto que se manifiesta en toda buena obra. Así que el conocimiento verdadero y auténtico trae un fruto que se va a manifestar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No fuimos salvados por obras, pero fuimos salvados para andar en esas obras producidas por un conocimiento auténtico. Pero la marca también de que estamos llenos del conocimiento de Dios es que ese conocimiento va creciendo paulatinamente. Así culmina nuestro versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un tercer resultado es que nuestro conocimiento es paulatino, es progresivo, va aumentando. Qué tristeza es ver a creyentes de muchos años estancados en cuanto a su conocimiento de Dios. Qué tristeza es ver de creyentes que al considerar sus años en la fe piensan que ya conocen todo, ya saben todo, que ya no son enseñables, que ya no necesitan más del Señor. Y sabes algo, hermano, el conocimiento que va creciendo, que va aumentando, no es aquel que lo decimos, sino es aquel que el Señor nos permite manifestarlo. Y hay muchas maneras en que nosotros manifestamos que nuestro crecimiento va aumentando. Una de esas maneras, hermanos, es que el creyente, conforme pasa el tiempo, ama más las Escrituras, porque saben que es la revelación de Dios. Ama más las Escrituras, así dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Salmo 119, 97. ¿Qué tanto amas tú las Escrituras? ¿Qué tanto buscas ser saturadas por las Escrituras? Pero también aumentamos en el conocimiento cuando esto lo reflejamos mediante una obediencia más perfecta. Dice Primera de Juan: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Así que nuestro conocimiento va creciendo a medida que nosotros lo manifestamos en obediencia. Una persona es evidente que su crecimiento, que su conocimiento va aumentando a medida que su vida de obediencia aumenta. Así que, hermanos, la intención de nuestro pasaje es llevarnos a Cristo. Es llevarnos a que nuestras oraciones deben de impulsar el pedir constantemente por un conocimiento auténtico de nosotros y por los que oramos. No dejes de orar por las enfermedades de tus familiares, por una cuestión laboral, por una cuestión personal, por metas. No dejes de orar, pero sería mucho mejor si por encima de todo esto oras para que el Señor te permita un conocimiento auténtico,
que te permita discernir su voluntad, que te permita conocerle cada día más, de tal manera que ese conocimiento te lleve a tener mucho fruto. Y dice el apóstol Pedro que nosotros debemos de pedir constantemente esto, y nos habla que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Y cuando termina su lista dice, para que no estéis ociosos y sin fruto espiritual. Así que esta noche vamos a orar, hermanos, entendiendo cuál debe de ser mayormente el contenido de nuestras oraciones y la relevancia de la oración y el conocimiento de Dios. Y cómo a medida que lo hacemos bien, según las Escrituras, vamos a poder crecer en conocimiento, y esto tiene que repercutir en algún momento en una vida piadosa, verdaderamente piadosa. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu casa y que nos permite, Señor, estudiar un poco de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ser humildes como los discípulos cuando tuvieron que decir, Señor, enséñanos a orar. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, sabiendo que de ahí parte todo lo que es nuestra vida cristiana. No necesitamos, Señor, meramente que nos cumplas todo lo que te pedimos, necesitamos conocerte más. Necesitamos distinguir tu voluntad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, bajo la conciencia, Señor, de que un conocimiento auténtico no nos dejará estar ociosos y sin fruto. Yo ruego, Señor, por mis hermanos, que le permita, Señor, irte conociendo más, que amen tu palabra, que puedan verte a ti, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.